Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto tan grande me da el saludarlos a todos ustedes, tener la oportunidad de convivir un día más. Y eso es una buena noticia siempre porque es la señal de que seguimos vivos, de que estamos vivos. Lo cual pues cada vez es más complicado porque esto de estar vivo es irse muriendo por todas partes. Como le dije el otro día a un amigo mío y me dijo, sí, sí, pero lo que pasa es que cuando éramos muy jóvenes no nos dábamos cuenta. Me hacía ese comentario al margen y creo que tenía razón. Claro, pues un niño, un jovencito vive por fuera del tiempo, vive en la eternidad, participa de la eternidad todavía. Es hasta que entra en la pubertad y en la primera juventud cuando se da cuenta de que, hombre, no solamente los animalitos se mueren, sino también las personas, los abuelitos, los vecinos, algún profesor, alguna profesora viejo o vieja se muere. Y entonces después la muerte empieza a acercarse y se va muriendo ahí gente que uno conoce. Luego se mueren los padres y uno dice, caramba, entre el abismo de la muerte y uno, pues ya no hay ninguna barrera. Tú eres el siguiente. Te ve la muerte así con su dedo acusador, te señala y te dice, aquí te traigo en la lista, ¿eh? Que no se te olvide. Y bueno, cada mañana que uno se levanta, que yo me levanto, pienso en esto y digo, bueno, un día más. No un día menos, un día más de gozo, de experiencia. Yo he encontrado que la forma de honrar este milagro nuestro de cada día es el trabajo, es el diálogo, es la conversación, es la participación, es el estímulo de la creatividad, es el querer compartir y poner sobre la mesa algo y decir, yo hice esto, esto es lo que yo hice y lo comparto, lo pongo aquí para que alguien más acceda a él. Así como no, las abuelitas de antes así hacían, cocinaban algo y lo ponían en el corazón de la mesa para que todo el mundo consumiera aquello, pues así como una abuelita me siento yo a veces cuando comparto pues lo que sé hacer o lo que creo sé hacer, eh, y lo pongo a la disposición de los demás. Y este ejercicio de comunicación que hago también es parte de eso y responde al deseo de querer comunicar. Pero ¿saben qué? Y aquí voy a hilar, nunca mejor dicho, de comunicar y también de comprender. Vivimos en una época muy difícil y muy peligrosa. ¿Por qué? Porque el suelo común que nos sostenía se ha debilitado enormemente, ya no es tan sólido como alguna vez lo fue. Ahora es, digamos, esponjoso. Es una suerte de arena movediza o de arenas movedizas que nos están devorando. ¿A qué me refiero con todo esto? Bueno, a que la noción de verdad o de lo verdadero incluso se ha diluido a tal punto que esto parece importar poco o muy poco o nada de plano, ¿no? Hace un par de días escuchaba a una persona, uno de estos gurús, ¿no? Una figura pública, ¿cómo se llaman estas personas? Un sofista, que van prometiendo la prosperidad a diestro y siniestro. Y él decía, no hombre, si lo que importa no es lo que sucede, lo que importa es lo que la gente cree que sucede. Y ahí es donde entras tú, ahí es donde tienes que crear tu marca personal, tu historia, no sé cuánto, no sé qué diablos. Entonces, cuando esta conciencia de que no hay verdad ha penetrado hasta ese nivel, hasta ese punto, que un evento populachero masivo aborda esta perspectiva de la realidad como algo inasible, como algo absolutamente caprichoso, como hijo del relato y no de los hechos concretos, entonces es que estamos en problemas.
Entonces es que estamos en problemas, porque ahí donde no hay un suelo común, entonces lo que se sigue es la ley del más fuerte, la ley de la selva, ¿no? El salvaje oeste. Hay un dicho mexicano que dice: el que tenga más saliva traga más pinole, que sería un equivalente del pez grande se come al pez chico. Esas son las implicaciones de que no exista un suelo común y una serie de instituciones que guarden ese suelo común. Y hay un problema de fondo también. Voy a dejar las instituciones de lado, voy a dejar aparcada por un momento la universidad, que es la institución a la que yo pertenezco, donde me he formado, a la que le debo todo, prácticamente, o casi todo. Y que atraviesa momentos difíciles, como todo en esta sociedad del año 2025, del siglo XXI, pues. Quiero centrarme en la persona. Quiero centrarme en la persona porque la persona tiene una responsabilidad personal que no puede eludir, que es la de ejercer su raciocinio, su capacidad intelectiva, su capacidad de aproximarse a la realidad de manera crítica. Yo creo que hay un amplio sector de la población que no está facultado para hacerlo. Son muchas personas que no pueden discernir críticamente lo que perciben con sus sentidos. Pero hay algo más, Tradicionalmente, la persona que carecía de estos rudimentos para analizar, para interpretar críticamente la realidad, era consciente de esa carencia. Y en consecuencia, lo que hacía era dar un paso hacia atrás, era recular. Había una especie de pudor, de bochorno por aquella ignorancia que la persona reconocía y padecía. Pero hoy en día eso ya no pasa. Pasa más bien lo contrario. La persona que carece de esos rudimentos de interpretación crítica de la realidad suele ser, por regla general, la persona más vocal, es decir, la más gritona, la que más ruido hace, la que utiliza estos aparatitos para llenar de ruido la semiosfera virtual. Y aún más, no solamente es una persona furiosamente activa, no, además es una persona arrogante, que es incapaz de reconocer esas deficiencias. Y encima, o además, las considera virtudes. O sea, lo blanco es negro y lo negro es blanco. Las considera virtudes. Y cuando alguna otra persona, lo critica o la critica, arde Troya. Y entonces, este ignorante activo y ruidoso te va a responder, te va a señalar y te va a indicar que el tonto, no te equivoques, el tonto siempre has sido tú. Y además se reúnen en cofradías virtuales y se validan entre ellos. A mí hay personas que me han llegado a decir cosas absolutamente aberrantes, ¿no? Gente que me dice: no tienes ni idea, lo cual podría ser. Pero no puedes tú desestimar el trabajo de X, Y o Z, alguna persona que sea un líder en su campo. Sobre todo cuando ese campo no es tu campo del saber. Entonces hay personas que van por ahí por la vida desestimando el trabajo de científicos que le han dedicado a la ciencia decenas y decenas de años, que trabajan sin descanso, que trabajan en equipo,
que forman parte de una tradición del saber. Hombre, pues Pedrito o Martita, con un micrófono como este, allá en su pueblo, porque se vio 2 videos en YouTube, se siente absolutamente legitimado. Y no es broma, no es una hipérbole, no estoy exagerando. Se siente legitimado porque piensa que su ignorancia, que él o ella considera sabiduría pura, una sabiduría que nadie comprende, bueno, piensa que su ignorancia es tan válida como el esfuerzo de un experto en su campo que le ha dedicado 40, 50 o más años de trabajo cotidiano, de esfuerzo constante a la búsqueda de un saber científico. ¿Y qué hacer en esos casos? Tenemos 2 opciones. Hacer como que nada pasa y tratar de llegar a fin de mes y tratar de resolver nuestras cuitas, o señalar esto que estoy diciendo, e invocar la importancia de la tradición, e invocar la importancia de la reflexión, del análisis crítico, la importancia de la lectura, pero no una lectura de booktuber, de estas de consumo, no, una lectura que tense el espíritu de la persona, que rete a la persona, que la haga replantearse todo, que la sacuda, que sea un terremoto interior. Yo creo que esto es posible. Aspiro a ello. Y esta mañana yo decía, recuerden que estamos leyendo mis ¿cómo se llama? Mis extractos, ¿no? Me hace pensar esto en la lectura de los evangelios en el catolicismo, de la parashá de los judíos, ¿no? La parashá de la semana. Pero esta es una lectura diaria, pues es un fragmento. Qué irrespetuoso. Perdonen ustedes, fue una bromilla. Son fragmentos de textos, ensayos míos que comparto en redes sociales. Y toda esta introducción larguísima que ya va por los 13 minutos tiene que ver con esto mismo. Tiene que ver con una palabra que suena muy técnica, pero que es muy sencilla. La palabra es hermenéutica y significa interpretación. ¿Cómo interpretamos nosotros el sentido de un texto? Quédense con esta palabra, texto. El mundo es un texto, es decir, un conjunto de fibras unidas para consolidar una intencionalidad, un significado. Los científicos materialistas puros y duros se reirían de esto y se vete mucho al demonio y considerarían que yo soy un farsante. Porque dirían, no, esto es teología social. La realidad es un conjunto de energías y materias en constante movimiento y se acabó. No. El problema de estas personas, de estos científicos materialistas puros y duros, es que intentan hacer un traslape, ¿no? Utilizar los métodos de las ciencias naturales para explicarlo todo. Y eso no es así, eso no puede ser. ¿Quién decía? Creo que era Heidegger, o si no, un filósofo decía esto de que quien tiene solo un martillo, cualquier problema, quien tiene solamente un martillo, a todos los problemas les va a haber forma de clavo. Y esto es lo que hace quien no entiende que hay vida más allá de las ciencias naturales. Entonces los padres de la hermenéutica lo que hacían era decir, bueno, hay un método de las ciencias humanas que nos permite aproximarnos de manera filosófica a la interpretación, a una interpretación justa y justificada para evitar los dislates o los excesos, los abusos. En el mundo tardomoderno o posmoderno se pretende decir toda interpretación vale. Es decir, lo que me salga de las mismísimas gónadas ha de ser la verdad. Y la hermenéutica lo que busca es acotar esa dispersión. La hermenéutica entiende que hay una multiplicidad de interpretaciones
Pero estas múltiples interpretaciones no son infinitas, son un haz de interpretaciones. En algún momento esa justificación interpretativa se rompe y la interpretación se vuelve una interpretación arbitraria. ¿Me explico? Bueno, decía que el mundo es un texto, es decir, un conjunto de fibras unidas para consolidar una intencionalidad, un significado. Es demasiado complejo para que una persona lo desentrañe, pero esta noción hermenéutica de la existencia me basta para comprender que vivir es ante todo una invitación a participar en la búsqueda de un haz de sentidos. Claro, yo vengo a contribuir, a participar. La interpretación no sucede en vacío, nada sucede en vacío, somos seres gregarios. La interpretación sucede dentro de una comunidad de interpretantes, una comunidad interpretativa. El origen de la hermenéutica es un origen religioso, es decir, dentro de una comunidad religiosa. Se buscaba la interpretación justa del texto bíblico, ¿no? Con la Reforma, pues ya no había este cuerpo colegiado de intérpretes de la Iglesia Católica, es decir, no había un magisterio, y cada pastor o cada denominación tenía que vérselas con el propio texto. Entonces ahí se plantearon esta pregunta, una pregunta natural: ¿cómo interpretar las Sagradas Escrituras? ¿Cómo saber si nuestra interpretación es hija del soplo del divino, del Espíritu Santo? ¿O es una pura intuición humana que no apunta, que no abona a la causa religiosa? Ese es el origen de la hermenéutica. Después adquiere su variante secular o filosófica, que es de la que yo hablo, ¿verdad? Todo en la vida tiene un carácter textual, es decir, puede ser interpretado, pero no necesitamos un esfuerzo hermenéutico para interpretarlo todo. Por ejemplo, si yo vengo con mi carro manejando, así, mi automóvil, y entonces resulta que el semáforo pasa de verde a amarillo, pues yo sé que tengo que oprimir el pedal del freno. Tengo que disminuir la velocidad porque sé que sigue el rojo y la ley me obliga a ello. Estoy haciendo una interpretación, pero yo no necesito un aparato crítico, por Dios, para esta tontería, porque es un significado tan simple que no necesito, ¿verdad?, de la filosofía, ¿sí? Pero si tengo que leer, qué sé yo, una obra, no sé, el Ulises de James Joyce, una obra literaria, o tengo que leer alguna obra filosófica, qué sé yo, ¿no? Qué sé yo, los diálogos platónicos, o Ser y Tiempo, algo que sea muy abstruso, muy complejo, pues me va a demandar un aparato de interpretación y yo solito no voy a poder hacerlo. Necesito apoyarme en el canon de la tradición. Soy un pigmeo que se trepa a los hombros de los gigantes. Y en virtud de esa tradición, pues yo voy a poder acceder al libro. Ya no parto de cero. Sería tonto que cada ser humano tuviera que empezar de cero. Si ese fuera el caso, pues cada ser humano tendría que desarrollar el lenguaje, descubrir el fuego, inventar la rueda. Es un puro sinsentido. Hay una acumulación de saberes. Si no me crees, ve a una biblioteca y lo que vas a encontrar ahí es un canon, un conjunto de saberes. En la posmodernidad se criticaba la noción de canon porque se le consideraba autoritaria y que no sé qué. Bueno, es que no es perfecto el canon. Porque es humano. Por esa razón. Porque es humano. Pero bueno, volvamos aquí a mi textito. No se trata, y esto es muy importante, no se trata solamente de un esfuerzo intelectual, sino también de un esfuerzo existencial, vital,
pleno, de apertura, de experiencia. La hermenéutica no solamente es del logos. En ese sentido yo estoy con Richard Kearney. La hermenéutica o la interpretación es una experiencia carnal también. Tiene que ver con mi corporalidad, con los sentidos que filtran el mundo y que me ofrecen una versión de la realidad que me concierne a mí como humano. Si yo fuera mi perro Pipo, que es un perro muy guapo, pero de muy poca luz en la mollera, pues si yo fuera Pipo, yo tendría una versión distinta del mundo. Muy distinta. ¿Por qué? Porque mi corporalidad, mis órganos sensoriales, mi capacidad intelectiva sería distinta, ¿ya? Pero como soy un varón, es decir, soy un macho de la especie sapiens sapiens, Homo sapiens sapiens, que se llaman varones, como soy un varón, pues veo el mundo a partir de esas ranuras que me tocaron en suerte, ¿verdad? Por eso digo que todo está en juego cuando estoy yo frente a la vida. Todo está en juego. Mi yo está en juego. Es un proyecto existencial, vital, de búsqueda de la plenitud, de búsqueda de la experiencia, del conocimiento, del regocijo, del saber como un sabor, de un disfrute, pues, de estar vivo. Por eso empecé hablando del milagro nuestro de cada día que se comparte, como se comparte el pan. O las pizzas tan buenas, ¿no? Se ponen ahí al centro y se cortan en rebanadas y todos los convidados toman ahí una porción y comparten un momento de disfrute, de placer. Pues de igual manera nosotros estamos llamados a contribuir, pero no desde el capricho, no desde la absurdidad, no desde este canon enloquecido que se ha formado en YouTube, no, sino del saber que se ha consolidado, que se ha constituido con el paso de los siglos. No podemos prenderle, como algunos insensatos proclaman, no podemos prenderle fuego, pues. No podemos quemar y hacer todo tierra baldía y tratar de empezar desde cero, porque como todo está mal, hay gente que piensa que todo está mal, que nada vale la pena. No sé, gente que vive una vida muy triste desde mi punto de vista, ¿no? Hombre, hay problemas, seguro que los hay. Y problemas gordos. Pero también hay talento, capacidad, vocación, amor, existencia humana. Y de eso es lo que hablo. Deseo de interpretar. Y aquí yo estoy barriendo para mi casa. Estoy tratando de asumir la responsabilidad que me toca como interpretante. ¿Estoy interpretando justamente la realidad? ¿Tengo capacidad para hacerlo? Y si no, ¿en quién me voy a apoyar? ¿Qué herramientas voy a utilizar? ¿Cómo voy a utilizar la tecnología para que mi condición de ser pensador crítico sea mejor, funcione mejor? Yo no le tengo miedo a la tecnología. ¿Qué va? Si ha sido un instrumento portentoso. ¿Cómo entonces ocupar esos espacios que la tecnología nos ofrece? Para honrar este compromiso ético que siento con el pensamiento crítico, con el canon. Un canon flexible, un canon consciente, un canon humano, no rígido, no despótico, no unívoco, no dictatorial, no flexible, consciente de polivalencias, de polisemias, de contradicciones, de rectificaciones. En ese sentido, el canon filosófico y el canon científico comparten un carácter común que es su recursividad. Imagínate una espiral. Avanza como una espiral, es decir, se va replanteando a sí mismo como un problema y se va ajustando sobre la marcha. Sigo leyendo, que ya me emocioné. Trato de entender el mundo, muchachos, y entenderme a mí mismo dentro del mundo con todo lo que soy, con todo lo que puedo, con las pocas o muy pocas fuerzas que Dios me ha dado.
Trato de comprender. Sor Juana Inés de la Cruz decía, leo vehementemente, constantemente, no porque quiera saber más, sino porque deseo ignorar menos. Y en la medida en la que nosotros estudiamos con mayor sistematicidad y aprendemos más, somos como ese globo que se va inflamando. Entonces nuestra área de contacto con la realidad se hace más grande, más grande. Por eso, entre más indagamos, más cuenta nos damos, más nos percatamos de lo poco que sabemos. No importa, no somos Atlas con el mundo sobre nuestras espaldas. Somos simplemente una hormiguita más en el hormiguero humano de la historia. Eso es suficiente, tomar conciencia de que en ese esfuerzo personal encontramos un sentido de vida. En este tiempo nuestro de simulacros, decía, de simulacros, relatos y realidades alteradas, la interpretación se ha vuelto un alto deber moral. Quien interpreta, desenmascara. Quien interpreta, desenmascara. Heidegger decía que interpretar era como dar paladas en la nieve, ¿no? Para sacar algo que permanece oculto por esa nieve. Y es un proyecto personal, es un proyecto existencial. Sí que sí, lo creo. Un proyecto hermoso por el que vale la pena vivir y morir. Vivir sobre todo, ¿no? Que es lo que a mí me gusta. Vivir a plenitud. Rectificando. Repensándonos. En esta noción muy gadameriana del juego, ¿no? Replanteando esta circularidad que es espiral. Volver a releer y a releernos, flexibilizarnos, tomar un martillo, resquebrajar el anquilosamiento, la fosilización del dogma, abrirnos a la vida como flujo, como dinamismo. Ahora, desde un punto de vista ético, moral o religioso, incluso espiritual, yo abogaría por la solidaridad, por la empatía. No quiero sentarme en un banquillo, en un promontorio para desde ahí, o de un púlpito, para desde ahí con un dedo flamígero empezar a señalar igual de tontos, igual de sonsos. No es ese mi deseo. No quiero hacer eso. Eso no abona nada, no sirve. Lo que sirve es contagiar el entusiasmo, ser mismo uno ejemplo de convicción, de pasión por el saber, por el pensamiento crítico. De detenerse un momento, caray, y reflexionar. Vamos a ver, vámonos con pausa. A ver, ¿por qué está usted diciendo esto? ¿Por qué está usted diciendo, por qué está hablando esto? Esto es pensar críticamente, pero aplicarlo a nosotros mismos. Recuperar ese pudor de la ignorancia que hemos perdido. Que en esta era se ha perdido. Y que tiene implicaciones terribles, por supuesto. Más allá de que da lugar para la comedia, ¿no? Hace poco vi precisamente a alguien que hablaba sobre esto, ¿no? Y decía, no sin razón, si yo me paro en una calle y yo le digo a una persona, óigame, ¿me puede ayudar a resolver esta ecuación? Pues yo diría que la gran mayoría de las personas diría no sé, no tengo ni idea. Pues no les quedaría más remedio, ¿no? ¿O me puede traducir del latín o del sánscrito esto? No tengo ni idea, déjeme en paz, retírese y voy caminando. Ya. Pero si yo llego y le meto un micrófono ahí en la boca a una persona y le pregunto sobre el conflicto en Ucrania o
el problema energético en la Europa Central o del problema en Medio Oriente, qué sé yo. Hombre, horas nos van a faltar para escuchar las opiniones de estas personas que no tendrían el pudor de decir, oiga, yo no tengo ni idea del asunto. No tengo ni idea del asunto. Tendría que estudiar años para poder en este momento aportar algo de valía, algo de valor. No lo sé. Esa creo que ha quedado con suficiente claridad expresada mi opinión. Esa es mi opinión respecto a la noción de interpretación de la realidad, de juicio crítico, de canon, que son pilares que me ayudan a entender el mundo y a entenderme a mí mismo dentro del mundo. Creo que hay una deuda muy grande con la sociedad. Una deuda de quienes en algún momento de nuestra vida o en gran parte de nuestra vida hemos estado involucrados en la educación. Y yo siento el compromiso personal, intelectual, existencial, ético, de luchar y de ser vocal, de ser muy explícito respecto a estas ideas, hasta el día que me muera. Porque está todo en juego. ¿Es este el camino? ¿O es habitar el jardín de la locura? Es mudarnos a vivir en las parcelas de la más absoluta demencia. En fin, bueno, no me voy a prolongar más. Déjame un mensaje, dime desde dónde me escuchas. Suscríbete, comparte. Me daría muchísimo gusto saber de ti. Nos vemos en la próxima ocasión, si Dios quiere.